Hola, soy Cheli Pineda y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver son trucos de Git para el día a día. Y en el día a día me refiero a equipos, en el ejemplo me voy a basar en Git Flow utilizando Scrum con Jira, ¿vale? Entonces vayamos a ello. En el ejemplo que vamos a utilizar, como he dicho, empezamos con un típico Git Flow en el que vamos a tener una rama main, con una rama develop en la que vamos a estar trabajando constantemente. La rama main es la que va a ir a producción. Y luego vamos a tener las típicas ramas de features branches y bug fixes, etcétera, que cuando terminen van a volver a develop. Y finalmente, cuando haya una release, se creará una rama de release que finalmente terminará en main. ¿Vale? Eh, ¿Qué cosas suelen pasar aquí? Por ejemplo, uno de los trucos que yo suelo utilizar es que cuando estoy haciendo un desarrollo nuevo, creo una rama de una features branch para ese desarrollo y empezamos ya sea porque estoy asignado yo a ese desarrollo, porque estoy en un equipo, empezamos a generar commits en esa rama, ¿no? Llega un momento que, por otro lado, el resto del equipo va evolucionando y van generándose merge requests, bueno, o pull requests. En nuestro caso es merge request en mi equipo porque utilizamos GitLab. Y la rama develop seguirá creciendo porque al final van integrándose cosas en develop. Entonces, nosotros tenemos una rama que empezó en develop y queremos saber qué hay de nuevo de lo que nosotros estamos creando en esa rama respecto a develop. Por tanto, queremos saber, por un lado, qué estamos haciendo nosotros y limpiar, entre comillas, el histórico, el log de nuestra rama de nuestra feature branch, de todo lo que nos está llegando desde develop. Entonces, o que nos había llegado ya, ¿no? Cuando generamos la rama desde develop. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ejemplo. Vale, ¿qué tengo aquí? Tengo por un lado mi rama develop, como he dicho, mi rama main. Yo he salido de develop y he generado una rama dev1 new layout, le he llamado, que es la rama del nuevo desarrollo. Bueno, a todo esto está basado en el código del curso de desarrollo en Falcon, que lo pondré por aquí arriba. Y luego he añadido una serie de commits para los ejemplos, ¿vale? He generado esta nueva rama y he generado una serie de commits nuevos. Ahora lo que quiero saber es justamente lo que estábamos comentando, que quiero hacer un git log, pero aquí tengo todo. No sé exactamente qué es lo que tengo en esta rama nueva y qué es lo que me venía desde develop anteriormente, desde donde salí. Bueno, para hacer esto lo que hago es git log y ahora de la rama de la que vengo, que era develop, punto, en la rama en la que estoy. Dev1 new layout. Esto lo que me está devolviendo es todos los commits que hay en la rama dev1 new layout y que no están en la rama develop, ¿vale? O sea, todo lo nuevo. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero saber justo lo contrario? Porque claro, lo que estamos diciendo es que develop va a seguir creciendo. Mientras que nosotros no terminemos el desarrollo, pueden haber otros equipos con sus features branches o con sus issues o con lo que sea que están generando nuevos commits que luego van a volver a través de una pull request o merge request a la rama develop. Y yo quiero saber cuánto desactualizado está mi rama, porque al final lo normal es que yo me traiga todos esos cambios a mi rama, a mi features branch, antes de que yo haga la pull request, ¿vale? O la merge request, para que luego vaya limpia de nuevo a develop, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues vamos a verlo también. En realidad es tan sencillo como hacer justo lo contrario. O sea, invierto el orden. Aquí pongo develop. Y ahora lo que estoy viendo es lo nuevo que hay en la rama develop de la que yo salí respecto a de cuando yo salí de ella, ¿vale? De lo desactualizado realmente que estoy respecto a develop. O sea, lo que me está diciendo aquí es que en develop hay un commit, que es este, que yo todavía no lo tengo en mi rama dev1 new layout. Por tanto, en algún momento yo en mi rama dev1 new layout debería hacer un merge de develop para traerme justamente este commit. Si hubieran más de uno, hubieran muchos, porque realmente el desarrollo del proyecto hubiera evolucionado y se hubieran integrado nuevas cosas en develop, aquí me aparecerían el listado de todos los commits que han aparecido en develop desde que yo salí de ella. Entonces, estos dos truquitos a mí me sirven mucho en el día a día porque así veo, por un lado, solamente los commits de mi desarrollo, de mi equipo en el que estamos, en la nueva funcionalidad en la que estamos trabajando,
para poder saber realmente cuánto desactualizamos estamos respecto a develop, ¿vale? No nos interesa desactualizarnos mucho porque luego cuando nos traigamos todos esos commits a nuestra rama, a nuestra feature branch, probablemente tenemos un montón de conflictos y cuando más desactualizados estemos, más cantidad de conflictos, ¿no? Nos pueden aparecer y eso nunca es deseable. Pues nada, vayamos a la siguiente. Esta es una súper útil, que es el típico caso de tengo una incidencia y esto antes no fallaba, pero ahora sí falla. Típico caso de una regresión. ¿Cómo solemos solucionar esto? Una forma bastante rápida de encontrarlo es con la herramienta git bisect. ¿Qué hace git bisect? Lo que hace es hacer una búsqueda binaria en el histórico de commits. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que antes fallaba, que antes no fallaba y ahora falla, quiere decir que en algún punto, en algún commit, sabemos que estaba funcionando. El típico caso es que en la release anterior funcionaba y ahora está fallando en la rama develop. Entonces, tenemos ahí una acotación, ¿no?, entre ese commit de la release anterior y el último commit de la rama develop, que sabemos que en algún punto ahí intermedio se introdujo el error o la regresión, ¿no? Una de las opciones sería hacer una búsqueda lineal, pero entonces tendríamos que estar probando commit por commit y a lo mejor en proyectos grandes pueden haber centenares de commits de por medio. ¿La solución cuál es? Pues justamente lo que hace git bisect. Git bisect lo que nos va a hacer es, nos va a colocar en un commit entre medio de la acotación que hemos hecho y nos va a preguntar, oye, ¿en este falla o no? Si le decimos que sí, entonces va a dividir otra vez, o sí o no, da igual, va a dividir el lado que toque, ya sea si es sí, pues será un lado, y si es no, será el otro lado, y nos volverá a dejar en un commit intermedio. Nos volverá a preguntar y así va a ir acotando más, cercando, ¿no? Cada vez va acotando más el rango de commits, donde falla o no falla, hasta que encuentre el que es. Vayamos a un ejemplo y lo vamos a ver claramente. Vale, hemos vuelto a la rama dev1 new layout y como vemos tenemos unos cuantos commits. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué se está visualizando aquí. Y como vemos, si nosotros cargamos la web, vemos que aquí hay un error, o vamos a asumir que esto es el error que se había producido, ¿vale? Este texto aquí en rojo. Sabemos que esto está fallando en el último commit de la rama, y si nos vamos al primero, ¿vale? Ahora me dice que estoy desacoplado, ¿no? El típico, que me he ido al commit en concreto. Me va a decir que aquí, si lo recargo, no teníamos ese error, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento se introdujo ese error? Vamos a volver a la rama, ¿vale? Voy a hacer un checkout de la rama. Ahora vuelve a estar en la rama, ¿vale? Ahora vuelve a aparecer el error. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un git bisect start. Le vamos a decir en el que está fallando, que en nuestro caso es el último, y en el que no está, y luego le vamos a dar el que no está fallando, que era el primero, ¿vale? Él nos dice que nos ha puesto que vamos a tardar más o menos 3 pasos en saber cuál es. Nos ha colocado en este commit de aquí, ¿vale? Que bueno, el comentario del commit era este de aquí, ¿vale? El new text block. Yo ahora lo que voy a hacer es probar, recargar y ver si fallaba. En este caso no aparecía todavía el error. Entonces lo que le voy a decir es git bisect good. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer otra vez. De uno de los lados me ha vuelto a dividir por la mitad. En búsqueda binaria me ha dejado en este otro commit. Vuelvo a repetir. Recargo. Sigue sin fallar. Entonces le vuelvo a decir good. Vuelvo a recargar. Ahora está en bad. Entonces aquí le voy a decir bad. Vuelvo a recargar. Ahora está en good. Le digo good. Y me dice que el commit en el que se introdujo el error es justamente este de aquí, en el que añadimos el párrafo con el texto en rojo. Y es correcto en este caso, ¿vale? Obviamente en un ejemplo real no será esto así de sencillo, habrá algún error concreto en el que pues a veces será algo visual, a veces será que falta un archivo o cualquier cosa, ¿no? Dependiendo del proyecto. Pero lo que sí que podemos ver es que cada vez que nos deja en el commit correspondiente podemos ir a nuestro código y probar si está fallando o no está fallando. Y aquí una típica pregunta es, bueno, ¿y por qué no utilizamos los tests? Porque los tests evolucionan a través de nuestro
de nuestro histórico. Entonces, seguramente no vamos a tener los mismos tests en el commit intermedio que nos dejó en la primera iteración, que en la segunda, que etcétera. Entonces, normalmente los tests no es una buena opción para probar esto. Suele ser una buena opción o bien hacerlo manualmente como lo he hecho yo, o bien, si es un caso que podemos controlar a través de un script, incluso podríamos automatizarlo, porque imaginemos el caso, ¿no? Imaginemos que para nosotros el error es que ha aparecido un nuevo archivo que no debería estar ahí. Es fácil hacer un script, por ejemplo, en Bash, que nos devuelva si ese archivo existe o no. Y incluso en ese caso concreto, nosotros podríamos pasarle a git bisect ese script y él va a interpretar el good o el bad dependiendo de la salida de la ejecución de este script. O sea, sería incluso más rápido porque no tendríamos que hacer nada manualmente. Nosotros le pasaríamos ese script y git bisect se contestaría a sí mismo en cada iteración con un good o bad porque ejecutaría el script y dependiendo si devuelve true o false, él mismo digamos, se autocontestaría con un good o un bad, ¿vale? Entonces lo haría automáticamente. Pero bueno, es una herramienta muy útil porque ahora de forma muy rápida podemos llegar al commit y ahora simplemente veríamos el diff de este commit y podríamos detectar súper rápido y corregir el error bastante rápido, ¿no? Vayamos al siguiente. Bueno, aquí ya vamos directamente a cosas que suceden típicamente cuando trabajamos con Jira, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos en nuestro pipeline una serie de acciones que nos permiten integrar Jira con el código que estamos, con los commits que estamos generando, con las merge requests o las pull requests que estamos generando. Un caso típico es que nosotros etiquetamos en el nombre de nuestra rama, luego veremos también que en el nombre de los commits, el ID del proyecto y número de tarea, incidencia, lo que sea que estemos haciendo o solventando en Jira. ¿Y qué pasa? Que a veces nos equivocamos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues vayamos al ejemplo. Bueno, primero, antes que nada, nos habíamos quedado, esto es donde nos había dejado el git bisect, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí, cuando estamos en este punto, que nos ha dejado en el commit de donde se había producido el error, primero deberíamos hacer un git bisect reset, ¿vale? Esto ahora ha vuelto a dejar en nuestra rama y nos ha salido de la herramienta git bisect. Una vez dicho esto, vale, volvamos al ejemplo. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos, por un lado, que hemos generado en mi caso era dev1, ¿no? El nombre de la rama porque mi incidencia se llama dev, o mi desarrollo, mejor dicho, o podría ser una incidencia, pero en este caso es un desarrollo. Mi desarrollo se llama dev1. Esto normalmente es un convenio dentro del equipo porque dentro del pipeline la gente que se encarga de configurarlo, típicamente los SRE o los que sean los que se encargan de esto, nos van a marcar cómo han configurado en el pipeline este tipo de integraciones, ¿vale? En mi caso, en este ejemplo, entendemos que dev1 es un proyecto dentro de Jira que se llama dev y el 1 es el número que tiene esta tarea o desarrollo o lo que sea dentro de ese proyecto. ¿Qué pasa? Pero estoy haciendo este desarrollo y me doy cuenta que no debería haber sido el dev1, que debería haber sido el dev3, no sé, por decir algo. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Nosotros hacemos lo de siempre de modificamos el nombre de la rama y lo llamo dev3-new layout y me quedo tranquilo, ¿no? Porque en teoría ya lo tengo. Vale, pero aquí hay un pequeño problema, porque ¿qué pasa si yo ya había hecho un push de la rama y la había metido dentro de una merge request? A partir de ahora ya diré solamente en merge request, ya entendemos que puede ser pull request o merge request y está pendiente de ser mergeada dentro de la rama developer en mi caso. ¿Qué hacemos aquí? Lo primero que deberíamos hacer es bloquear nuestra merge request porque si el encargado de hacer el merge request o si estamos haciendo code review, alguien llegará, la revisará y luego se aceptará y por tanto alguien llegará, el que toque, después de comprobar que está aprobada, hará la merge en la rama develop. Entonces ahí tendremos un problema porque al final este código probablemente irá al pipeline en algún punto y hará cosas que no debería hacer porque estará enlazando o haciendo cualquier cosa sobre un ID que no es el que corresponde. Y a partir de aquí tenemos solamente una opción, que es, ya he modificado el nombre de la rama en local, ahora no puedo modificar el nombre de la rama en remoto.
lo que tengo que hacer realmente es borrar primero la rama en remoto y luego volver a generarla con el nuevo ID. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero, en el punto que teníamos anteriormente, que teníamos la dev1, se supone, como hemos comentado, que habíamos hecho un push, ¿vale? Esto vamos a replicarlo para ver cómo se haría, ¿vale? Hemos hecho el push, en nuestro origin ahora ya existe la rama dev1 new layout y como he dicho antes, como nos habíamos equivocado, lo que hacemos es renombrar la rama a dev3.newLayout, ¿vale? Ahora tenemos el local con el nombre nuevo, pero en el remoto, si hacemos un br, o sea, branch -a, lo que vemos aquí es que en el remoto tiene el nombre 1, pero en el local tiene el nombre 3. ¿Qué hacemos aquí? Como hemos comentado, la solución es borrar el remoto, entonces lo que hago es un push de origin, hago la misma rama, pero en realidad lo que tengo es que borrarla. Entonces para borrarla tengo dos opciones en realidad. Tengo que hacer, por un lado, la rama 1. O bien la antepongo un dos puntos aquí, o bien aquí le puedo pasar un menos delete. No las dos cosas, o una o la otra. Si lo hago así, veremos que nos la va a borrar. Y si no, si lo hiciera a través del dos puntos delante, hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez que tengo borrada la 1 en remoto, lo que voy a hacer es hacer un git push de la nueva, ¿vale? ¿Qué me está diciendo ahora? Que el upstream que tenía yo era de la rama actual en la que estaba trabajando, que hasta hace nada, antes de renombrarla, era la dev1, con el remote, de la rama en el remote, que era en origin, en mi remote que es origin, que era dev1 también. Pero ahora eso ha cambiado. Entonces me está diciendo, oye, si quieres que cuadren, o bien ejecutas esto de aquí, o bien lo que podría haber hecho es setear el nuevo upstream, que básicamente es git push otra vez. Aquí podría haber hecho lo de set upstream o -u, origin y la nueva rama, ¿no? Que era dev3 new layout, ¿no? Y con esto lo tenemos. Bueno, una vez hecho esto, ahora sí que ya realmente lo que hemos hecho es renombrar la rama en el remote. No la hemos renombrado, como hemos visto, simplemente hemos simulado el hecho de renombrarla, ¿no? Porque la hemos borrado en el remote y luego la hemos generado con un nuevo nombre. Y ahora ya en el merge request que habíamos cancelado, ese se queda ahí cancelado, podemos generar uno nuevo con la nueva rama. Entonces ya tenemos por ahí solucionado el problema. Vale, pues vayamos al siguiente punto. A diferencia del ejemplo anterior, ahora donde nos hemos equivocado es en el comentario del propio commit. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues bueno, primero vamos a guardar un commit erróneo en el que nos vamos a basar para el ejemplo. Guardamos y ya tenemos nuestro nuevo commit, ¿vale? Bueno, imaginemos que no era otra vez, no era el issue 1, me he equivocado, era el issue 3. Vale, pues como antes pasaba, ¿no? No hay ningún problema si es en local porque todavía no he hecho el push, no lo he metido en ninguna merge request, no pasa nada. Yo utilizo aquí la típica herramienta de git commit -amend y esto me permite modificar el comentario. Guardo. Y ahora en mi histórico, en vez de tener el issue 1, tengo el issue 3. Vale, volvamos al caso. Vuelvo a ponerlo como 1, ¿vale? Para volver al punto anterior. Pongamos el caso de que esto realmente le habíamos hecho push, lo estoy replicando, ¿vale? Habíamos hecho push de este commit y ahora lo tengo tanto en local, ¿vale? Que como veis aquí pone issue 1, como en el origin, ¿vale? Aquí también lo tengo, ¿vale? Entonces, no me vale solamente que aquí haga lo que había hecho antes. Yo aquí lo puedo corregir, era el 3, ahora lo tengo corregido en local,
¿vale? Si yo llego aquí en log, en local, ya está corregido. Aquí, ¿vale? Pero en el origin me sigue apareciendo el 1. Entonces, la forma de solucionar esto normalmente es con un git push --force, ¿vale? Esto se va a llevar el commit arriba y va a sobreescribir el histórico arriba. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho lo mismo, pero no le hubiera puesto el --force, se hubiera quejado y me hubiera dicho, oye, la rama de arriba es diferente a tu rama de abajo, a la local. Y por tanto, tienes que traerte los cambios que hay arriba y solucionar cualquier tipo de conflicto abajo. Que es lo típico que pasa cuando alguien ha hecho un push, algún compañero tuyo, alguien del equipo ha hecho un push que no eres tú, ¿no? Pero en este caso, lo que habías hecho es que tú mismo habías hecho un push, luego habías modificado tu histórico y por tanto el push, el commit que tú habías subido, la rama que hay arriba, es diferente a la tuya local simplemente porque tú has subido una cosa que luego has modificado localmente, ¿vale? Y has reescrito el histórico de tu rama. Entonces, se está generando un efecto parecido a de cuando otro compañero hace un push de un nuevo commit o lo que sea. Y se va a quejar igualmente de, oye, tienes que bajártelo de arriba y solucionar los conflictos. Vale. La forma de solucionarlo, como he dicho, es forzarlo. O sea, me da igual lo que hay arriba, tú lo que hay en local sobrescribe el remote con lo que hay en local. ¿Vale? Pero esto tiene un pequeño problema porque esto va a llevar a que el resto de compañeros tengan el problema de que su histórico, si ya habían hecho un pull de tu commit original, ellos tienen en su histórico local tu commit viejo y en el remote está el commit nuevo, ¿vale? Como lo has reescrito. Y eso le va a llevar a una serie de problemas que a veces son difíciles de solucionar. Sobre todo si en vez de hacer un cambio tan tonto, entre comillas, como modificar el comentario de un commit, hemos hecho más cosas más importantes y hacemos el force, nos puede llevar a problemas bastante graves. Entonces, recomendación y muy importante. Podemos utilizar el --force siempre y cuando sea una rama, por ejemplo, en la que solo estamos trabajando nosotros. Ahí normalmente no va a haber ningún problema. El problema va a haber otra vez en el merge request si ya lo habíamos creado arriba, ¿vale? Que tenemos que hacer un poco como habíamos hecho antes. Tenemos que cancelar ese merge request, modificar el histórico y luego lo podemos volver a activar simplemente, porque en este caso lo hemos cancelado, lo hemos bloqueado porque no queremos que se haga el merge request de la versión anterior, ¿vale? Pero como la rama al final de la que se va a hacer el merge es exactamente la misma, aunque la habíamos sobrescrito, va a funcionar. Simplemente bloqueamos el merge request o lo cancelamos momentáneamente y luego lo reactivamos porque no queremos que el responsable o el code review, la persona que tenía que hacer la code review, revise un commit que no toca y luego el responsable que tiene que hacer el merge haga un merge de lo que no toca. ¿Vale? Pero lo podemos solucionar por ahí. Si tenemos un compañero o dos o tres en el mismo proyecto, ¿podemos hacer el force? Podríamos hacerlo, pero hay que avisar por decirle, oye, no sé en lo que estabas, pero me gustaría hacer este force y va a cambiar esto. ¿Cómo lo ves? Y entre vosotros lo podéis hablar y si vale la pena o no, pues ya lo veis si se puede hacer o no. Si no, habría otras formas de solucionarlo. Vayamos a la siguiente. Bueno, y entonces los git revert, ¿para qué? ¿No? Primero hay que saber lo que es un git revert. Un git revert lo que hace es generar un commit inverso al commit que le hemos pasado como parámetro. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros en un commit teníamos dentro del commit, dentro del div de ese commit, lo que teníamos era, por ejemplo, que se creaba un archivo, lo que va a hacer es borrarlo. Si teníamos que añadir a la línea 5 de X archivo, lo que va a hacer el revert es quitar la línea 5 de ese archivo. Si teníamos que modificaba la línea 20 de cualquier archivo, que al final en un div suele ser en añadir el nuevo valor y quitar el viejo, o sea, es como quitar la línea antigua y poner una nueva en la misma posición, pues va a hacer justo lo contrario. O sea, siempre va a hacer el inverso del commit que le estamos pasando como parámetro. Pero como resultado va a generar un nuevo commit que justamente es como si hubiéramos aplicado el div, pero a la inversa, el div del commit que le hemos pasado como parámetro. ¿Qué inconvenientes tiene esto? En principio ninguno, ¿no?
lo único que nos está, entre comillas, ensuciando el histórico simplemente para quitar un commit que ya teníamos hecho. Entonces, ¿en qué casos es interesante usarlo y en cuáles no? Por ejemplo, cuando hay que modificar o añadir o quitar cosas del último commit, yo generalmente utilizo una menta, porque para mí queda más limpio el histórico. Vale, aquí hay la puntualización que ya habíamos hecho. Hay que tener en cuenta que hacer una men cuando ya has hecho un push de ese commit nos lleva al problema de tener que hacer un force. ¿Nos conviene o no nos conviene? Ahí tenemos que valorarlo. Generalmente los revert tienen más sentido con commits antiguos, porque es el típico caso de hemos detectado un error de hace tiempo, típico de issues que afloran mucho tiempo más tarde de cuando nos hemos dado cuenta que ese commit lo generó. Y entonces dices, bueno, pues ese commit no tenía sentido, vamos a quitarlo. Y como ese commit está en el histórico, en el fondo del histórico hay un montón de commits por encima de él, no tiene sentido reescribir el histórico, ir a ese y quitarlo, porque nos va a llevar a un montón de problemas. Pero sí tiene sentido hacer un revert de él, generar un nuevo commit y en cierta manera lo estamos deshaciendo. Pero puede llevarnos a otro tipo de problemas. Es muy típico que en este punto nos lleve a algún conflicto, porque como probablemente se han generado un montón de commits por encima de ese al que le estamos aplicando el revert, pues probablemente nuestro nuevo commit de revert nos va a generar algún conflicto de las cosas que han pasado por el medio. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, hay algún caso en el que hemos hecho un commit, pero nos hemos dado cuenta que le falta algo o le sobra algo o nos hemos olvidado de añadir al staging area alguna cosa que hayamos desarrollado, ese tipo de cosas. ¿Cómo solucionamos eso? Pues tenemos dos opciones. La primera es generar un nuevo commit con el nuevo cambio, ¿no? O sea, yo he hecho un commit y he hecho X cambios, pero me doy cuenta de que falta algo, sobra algo, lo que me estábamos comentando, ¿no? Pues genero un nuevo commit con esos nuevos cambios. ¿Qué problema tiene esto? Volvemos al anterior. En principio, ninguno. Pero en cuanto a lógica, tiene dos pequeños inconvenientes. Puede llegar a tener dos pequeños inconvenientes. El primero es que nos ensucia el histórico. El segundo problema que es que nosotros intentamos hacer commits que conformen una unidad lógica. Si habíamos hecho un commit con esa idea y nos damos cuenta que se nos ha olvidado algo y generamos un segundo commit, probablemente estamos rompiendo esa regla de generar una unidad lógica, ¿no? Entonces nos interesa más poder hacerlo en ese único commit, ¿no? por encapsular esa unidad lógica, que hacerlo en dos. Entonces la segunda forma de solucionarlo, que al final nos lleva a tener un histórico más limpio, es de nuevo amend. Y vayamos a un ejemplo. Vale, tenemos de nuevo la famosa rama de F3 New Layout. Y voy a hacer cualquier cambio, ¿vale? De nuevo voy a hacer un cambio en el layout. No sé. Pues me he dado cuenta que este texto no es el que toca. Y lo borro y genero uno nuevo. Vale. Y aquí digo, pues, ejemplo de texto para Amén. Vale, guardo. Tengo el cambio. Y aquí vemos en el div el cambio que hemos hecho, ¿vale? Hemos quitado una línea, la hemos modificado por otra. Ok. Yo hago lo que voy a hacer es un commit de esto, ¿vale? Del archivo. Lo añado a la staging area. Git commit. ¿Vale? Aquí pondría pues feed new text. Vale. Ya tengo hecho el commit y ahora es lo que decía, ¿no? Me he dado cuenta que sobra o falta o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Pero imaginemos que queríamos tener un cambio. Nos hemos equivocado en el cambio que hemos hecho. Entonces no era ese texto, es ejemplo de texto para ment. Y digo, pues no era este texto, era. O yo qué sé, o le quiero aplicar otra clase. Pues
vamos a añadir, no sé, por ejemplo, de justify que sea y el texto no era este texto, era cualquier otro, ¿no? Ejemplo de otro texto. ¿Vale? ¿Vale? Vale, yo ya tenía hecho el commit. Entonces ahora, como decía, tenía dos opciones. Una es, o bien, aquí generaría un nuevo commit. Y la otra opción, como he dicho, es simplemente, esto ya lo tengo en el StGeneria, ¿vale? Es decirle que me lo añada al anterior. ¿Vale? Como yo no quiero modificar el comentario del commit, aquí guardaría tal cual. Si quisiera modificar el comentario, podría también hacerlo en este momento. Pero si yo lo guardo tal cual, ahora lo que va a pasar es que el histórico no me ha añadido ningún commit. Tengo el último que había generado, ¿vale? El de feed new text. Bueno, y si nosotros nos fijamos en el div de este commit, nos damos cuenta que no tiene el cambio original del commit, sino que tiene el cambio que hemos añadido con el amend, ¿vale? Entonces, realmente lo que hemos hecho es sobreescribir el último commit con las nuevas cosas que queríamos añadir, quitar. Igual que hemos modificado esta línea, podríamos haber añadido un nuevo archivo, podríamos haber borrado un archivo, podríamos haber hecho cualquier cosa. La regla básicamente es que tenemos que añadir esto al StGeneria y luego generar el nuevo commit con el amend. A partir de ese momento, todo lo que habíamos metido en el StGeneria va a ir al último commit. O sea, vamos a reescribir el último commit con todos esos cambios. Bueno, y nada más. Esto es todo por este vídeo. Estos son los tips que os quería enseñar. Y bueno, en el siguiente vídeo probablemente os enseñaré algunos tips un poco más avanzados que nos permiten hacer algunas cositas que también son bastante interesantes. Recordaros suscribiros, darle a la campanita para estar al tanto de todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.